Amén, Señor. Dios altísimo y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nada nos va a faltar, Señor, porque tú eres digno y merecedor, Señor, de que todo nuestro ser te alabe, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor, Dios altísimo y poderoso. Te damos gracias, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de que todo nuestro ser, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos hoy, Señor, en nuestras vidas, Señor, Dios Todopoderoso. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos, Señor, y enseñándonos más cada día, Señor. Bendito sea, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, Padre, Dios altísimo y poderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Buenos días a todos. El Señor les bendiga. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la muerte? Tú le haces esta pregunta al cristiano común, todos sin excepción le tienen miedo a la muerte. ¿A qué me refiero con el cristiano común? Pues aquellos que todavía no han confiado verdaderamente en el Señor. Tú y yo no deberíamos de tenerle miedo a la muerte, pero a veces el temor nos inunda. El tema de hoy se llama, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Vamos a iniciar este tema en el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Es un tema un poco fuerte, ya que pues creo que nadie quiere morirse. Muchas veces nos afanamos en muchas cosas, ¿verdad? Y no estamos cuidando nuestra vida espiritual. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4, y dice así la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista David era un gran ejemplo de que no le tenía miedo a la muerte, a pesar de que era física y espiritualmente atacado, perseguido, y lo querían matar. Él en todo momento confiaba en Dios. En esta otra traducción que tengo dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. ¿Sí? Esa es la clave para que tú y yo no tengamos miedo a la muerte. Reconocer que el Señor es nuestro pastor y que Él está a nuestro lado, que Él nos guía por el buen camino y nos llena de confianza. ¿Sí? Es muy fácil hablar de este tema, pero cuando ya lo has pasado, lo puedes hablar con esa seguridad de que Dios está contigo. ¿Qué podríamos asemejar con andar en valle de sombra de muerte? Una enfermedad. Hay momentos en que sientes que estás en la oscuridad, hay momentos en que sientes que todo se va a acabar, pero ahí es cuando tú y yo debemos de clamar al Señor. Es muy fácil orar cuando estamos sanos, pero cuando estamos pasando por alguna prueba, ahí es cuando el Señor quiere que volteemos nuestro rostro a Él. Job decía, de oídas te conocía. ¿Sí? Muchas veces así conocemos a Dios nada más, porque leemos la Biblia, porque nos decimos ser cristianos, pero en la prueba es cuando lo conoces o vuelves a encontrarte con Él. ¿Por qué debo hacer? ¿Por qué debo hacer? Pero ¿qué debo hacer para no tener miedo? ¿No? He encontrado personas que me dicen, me gustaría tener la fe que usted tiene. Y les digo, ¿por qué te conformas tan poco? Debes de tener más fe, tener seguridad en el Señor, confianza plena. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Josué 1, del 5 al 9. Después de Deuteronomio, está Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y Josué. Y dice así la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escuchen con esta otra traducción. Dice, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré, ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer todas las cosas que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcan ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Él estaba diciendo aquí Jehová a Josué que tenía que esforzarse, ser valiente. Pero una de las cosas que le decía es que nunca se apartara la palabra de Dios de su vida, que tenía que leerla de día y de noche, ¿sí? Tenía que meditarla. Pero hay algo también que le repite 3 veces y le dice, yo te pido que seas fuerte y valiente. ¿Por qué le pediría que fuera fuerte y valiente? ¿Sí? Aquí en esta porción encontramos que hay una garantía que Dios ofrece para alcanzar el éxito. El Señor no permitirá que te hundas o fracases. Por eso en una prueba, una de las cosas que debes de tener en cuenta es que el Señor no va a permitir que seas humillado. Cuando Él permite una prueba, es porque quiere probar tu fe, quiere corregirte de algo, o lo permitió porque en algo estás fallando. Pero de que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Por qué dice 4 veces, le dice a Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué? Con una sola vez hubiera bastado. Pero a veces nosotros estamos orando y nos dice el Señor, obedece. Señor, pero es que obedece. Señor, pero obedece. O como yo luego les digo a las personas cuando me dicen, ¿qué hago? Ora. Pero ora, confía, cree, no tengas miedo. Casi son mis palabras que casi siempre les digo a todos, no tengas miedo. El miedo te va a derrotar. El miedo te va a destruir. Independientemente de la prueba que estés pasando, el veredicto que te dé un médico, el Señor está contigo. Y es más poderoso que el que está en el mundo. Y si es la voluntad de llevarte, va a ser su voluntad. Tienes que estar preparado. Pero a veces tenemos miedo. ¿Por qué? Que decimos, señores, es que todavía no estoy listo. Es que tengo que, es que mis hijos, mi familia. No, tu prioridad es Dios. Tu prioridad tendría que ser Dios. A veces tenemos miedo porque estamos fallando, estamos haciendo lo malo delante de Él. Tenemos odio, rencor, resentimiento, muchas cosas. Falta de perdón, falta de amor. No confiamos en Él. En la prueba Dios te enseña a confiar más. Si no confías, te va a enseñar a confiar. Pero no es necesaria una prueba. Por eso Dios nos advierte antes. Aquí Jehová le dice 4 veces, esfuérzate y sé valiente, porque lo quiere alentar para la gran tarea que le esperaba. Le estaba dando ánimos para decirle, van a venir muchas cosas, se van a levantar, pero yo estoy contigo. Yo te respaldo, van a ver mi poder. Cuando el Señor permite que pases una prueba, es porque Él quiere que la gente vea el poder del Dios a quien tú le sirves, a quien tú buscas. Pero imagínate que estés en la prueba y digas, no, pues sí creo que ya Dios ya me dejó. No, pues es que ya no puedo ni orar, ¿no? ¿A quién les ha pasado? Yo acabo de pasar una prueba y fue algo hermoso. Físicamente, dolor, pero espiritualmente fue algo hermoso. Fueron momentos de intimidad, ayuno, oración, confianza, fortaleza, ¿sí? Donde el Señor me decía, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Le decía el Señor, no tengo miedo, Señor. Sé que tú estás conmigo. Solo no me sueltes de tu mano. Que en este lugar vean al Dios al que yo le sirvo. Que en este lugar vean que tú vas a hacer un milagro en mí. Y que te conozcan. Me decía el Señor, por eso te traje. Para que me conozcan aquí. Entonces, pero,
¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos esforzando? ¿Realmente somos valientes? Muchas veces podemos decir, es que me acobardo. ¿Por qué te acobardas? Si el Señor nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Has estado muy mal, al borde de la muerte. Yo también. Es la segunda vez. Pero en la primera yo no lo conocía. Y en esta segunda vez ya lo conozco. Sé que mi Dios vive, que mi Señor Jesucristo vive. Sé que Él pelea por mí. Y aunque anduve en valle de sombra de muerte, no tuve miedo. No quiero que confíes como yo. Tienes que confiar tú en el Señor, en que Él guarda la vida de tus hijos, en que Él guarda la vida de tu familia, en que Él guarda la vida de todos los que tú le estés poniendo. Que tú no tienes que estar con cargas ajenas y decirle, Señor, ya no aguanto con esto que está pasando mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Señor, ya no aguanto. ¿Por qué no aguantas? Porque no son tus cargas. Entrégaselas al Señor. Dice la palabra que si estamos trabajados y cansados, vengamos a Él y Él nos va a hacer descansar porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Pero el Señor no quiere que tengas miedo. El Señor quiere que confíes en Él, que no temas, porque Él está contigo. Que te esfuerces, que seas valiente. Los espíritus de cobardía solamente los tienen los cristianos comunes. Tú y yo no tenemos espíritu de cobardía. El Señor reprenda ese espíritu en tu vida y en tus generaciones. Él nos ha dado un espíritu de poder, de valentía, de amor, de dominio propio. Nos ha dado el fruto de su Espíritu Santo. Ocúpalo. Es muy bonito hablarlo y decirlo. Tengo el fruto del Espíritu Santo. Ajá. A ver, demuéstralo en tu diario vivir, en tu día a día. Sal y refleja a Cristo. Somos cartas abiertas que cualquiera puede leer. Y a veces, ¿qué decimos? No, pues con mi carácter, ¿qué le voy a predicar? Y a veces la persona tiene esa necesidad, pero a veces como ya nos conoce la persona, ¿qué decimos? No, pues ni para qué le hablo. Ya sabe que soy esto, que soy lo otro. Pues cámbialo, deja de hacerlo. Bueno, pero ¿cómo aprendió Josué a confiar en Dios? O sea, sí, leyendo la Biblia, estudiando, orando, pero ¿a quién vio? Vamos a ver a quién vio. Éxodo 33 del 11 al 15. Éxodo 33 del 11 al 15. Éxodo 33 es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Éxodo 33 del 11 al 15. Y dice la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mientras que esta gente es pueblo tuyo, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este era el maestro de Josué. En el cristianismo común les dicen coach, pero sin palabras, ¿verdad? Tienen sus motivadores que los motivan, ¿sí? Los motivan a gritar, los motivan a llorar. La psicología que utilizan, pues incluso estudian para eso, ¿sí? Hay a quienes les enseñan para que caigan las personas cuando oran. Obviamente son artimañas de Satanás. Dice con esta traducción, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Se dan cuenta en esta traducción? Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, era servidor de Moisés, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, siempre andaba con Moisés, siempre andaba viendo lo que hacía, cómo oraba, cómo confiaba. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Moisés en algún momento tendría miedo? ¿Sí o no? Tuvo miedo al ver la zarza ardiendo y que no se quemaba. Y se sentía la presencia. Y más cuando le hablan de la zarza y le dicen, quítate tu calzado, porque estás pisando un lugar sagrado, un lugar santo. Pero inmediatamente el Señor le empezó a dar la confianza de que Él estaba con él, de que Él iba a ir con él. Lo estaba preparando para enfrentarse a todo. Y muchas veces nosotros, ¿qué decimos? Que me piden que va a orar, pero ¿qué tal si me contagio? ¿No? Ya hasta se están imaginando con su traje ese de blanco y todo, y su mascarilla y todo, y voy a orar. Me sanitizo, por si acaso, ¿no? ¿Te puedes imaginar el Señor Jesucristo estar orando por un leproso? ¿No? Pues, ¿qué le diría el Señor? No, sí, voy a orar por ti, pero 3 metros, sana distancia. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces participas del cristiano común sin querer y tienes miedo. Te dices, Señor, pero muéstrame que tú vas a ir conmigo. Oras por una persona y sana, el Señor te muestra que está contigo. No, pero es que no, pues es que sí, era un dolor de estómago y se le quitó, pero esta persona tiene sida, tiene cáncer, tiene... Pues el Señor está contigo, no temas, esfuérzate, sé valiente. Si Él te envió, Él te va a respaldar, ¿no? Apenas estábamos estacionados hace unos días, mi esposa y yo, sobre carretera, y pasa una persona que yo no conocía, pero mi esposa sí la conocía. Camina y se regresa y yo me bajé, no recuerdo por qué, y me dice, se presenta, me dice, soy vecina de aquí, de enfrente, dice, ¿podría orar por mí? Yo me quedé, digo, no la conozco, digo, sí, dice, es que hay una hermana que me platicó que usted ora muy bonito y que dice que, ¿cómo me dijo? Y que es usted muy acertado. Dije, no, pues reprendo la adivinación, todo lo que no, o sea, no es de Dios, obvio. Le digo, sí, pero vamos a hablar. Dice que me acabo de caer, traía el golpazo acá, me duele la mano. Y pues nos pusimos a orar ahí en la calle, ¿no? Pero imagínate que le hubiera dicho, no, pues vamos a agendar, ¿no? Contacte a mi secretaria, como mucho cristiano común. Déjame ver cuándo la puedo atender. He encontrado muchas personas que me dicen, es que quiero ver si podemos orar y no sé cuándo pueda. Ahorita puedo. A veces no puedo en el momento, no sé, ando manejando, ando en la calle, pero les digo, sí, mira, en cuanto regrese te contacto y oramos. Pero ¿por qué tengo esa seguridad de que Dios va a hacer algo en las personas? Porque he conocido al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y no es nada lo que estoy haciendo, hermano. Es nada. En este proceso que pasé hace unos días me decía el Señor, porque te voy a usar más. Voy a usar tu vida. Pero me mandaba esta porción y voy a ir contigo, como he ido siempre. Prepárate, esfuérzate, sé valiente, no temas, nunca permitas el miedo en tu vida. Digo, Señor, es algo de lo que desde que te conocí tú me has enseñado, a no tener miedo. Eso es una de las cosas que más predico. No tengas miedo, no temas. Confía. Entonces, pues, Josué aprendió de Moisés. ¿Sí? Tú y yo tenemos la Biblia, no porque no aprendas de un pastor. Obviamente yo estoy para transmitirte lo que el Señor me ha enseñado, pero quien lo tiene que poner en práctica eres tú. Les decía, Moisés en algún instante tuvo miedo, vamos a ver. Hechos 7, 30 al 34. Hechos 7, nos regresamos, estamos en Éxodo. Perdón, en Éxodo. Vamos a Hechos. Hechos 7, Nuevo Testamento. Hechos 7, del 30 al 34. Hechos 7, del 30 al 34. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Escuchen con esta otra traducción. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí,
un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés, dice esta traducción, tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios, con voz muy fuerte, le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo: quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho por los egipcios, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. ¿Tuvo miedo Moisés? ¿Tuvo miedo? Estaba temblando. ¿Pero qué pasó? No salió corriendo, no salió corriendo. Se quedó. Sentía que era algo bueno. Tú y yo no tenemos que salir corriendo. Obviamente, si es algo de Dios, gloria a Dios. Si es algo malo, no salgas corriendo, enfréntalo. El Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente, no temas. El Señor está contigo. No temas. En otra porción de la Escritura dice: yo te ayudo. Él va delante de ti. Él va a pelear. Tú no vas a hacer nada más que confiar, creer y reconocer que no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La prueba va a pasar. ¿En qué tiempo? Solo Dios sabe. Pero de que Él está contigo y va a estar contigo y te va a sustentar y te va a levantar y te va a fortalecer y te va a restaurar, te va a sanar. Así lo va a hacer. Si su voluntad no lo es, gloria a Dios también. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos dejamos contaminar por lo que nos dice. En la situación que yo pasé, mucha gente me decía: no, es muy peligroso, te puedes morir, esto, no va a pasar nada porque el Señor está conmigo. Pero mucha gente no lo entiende. Yo le decía a mi esposa y a mis hijas: no tengan miedo. Me decía mi esposa: pero es que tú no te veías cómo estaba. Le digo: no importa cómo estaba mi cuerpo, mi espíritu y mi alma se estaban fortaleciendo. Es por eso que el Señor me dice: ya tenía meses hablándome. Pero a veces que decimos: Señor, pero pues si te estoy sirviendo. Yo le decía al Señor, me excusaba y decía: pero pues yo predico, oro por las personas, evangelizo. Le decía al Señor: te voy a despertar, porque te estás durmiendo. Gloria a Dios. No te duermas. No esperes a que el Señor te sacuda. Hay una porción donde dice que Satanás pidió autorización para zarandearlos. Me zarandeó porque Dios lo permitió. Pero no le tengo miedo, ni a él ni a la muerte, porque están vencidos por mi Señor Jesucristo. Y siempre se los voy a decir, despacito y fuerte, porque está conmigo, es más poderoso que ustedes. Y ahora les voy a arrebatar más almas, más. Cada vez que me traten de atacar, más les voy a arrebatar almas, porque ese es mi trabajo, esa es mi misión. Pero no tengas miedo. ¿Habrá terrores de sombra de muerte? ¿Habrá terrores de sombra de muerte? Sí. Ay, que está re oscuro. ¿Qué tal si me secuestran? ¿Qué tal si me asaltan? ¿Qué tal si me roban? O mejor no salgo. No, es que está muy oscuro. Me da miedo. ¿Está oscuro? ¿De qué te preocupas? ¿Qué necesitas para alumbrar algo oscuro? Luz, ¿y tú qué eres? ¿Sí? Job 24, 16 y 17. Job capítulo 24, versículos 16 y 17. Job 24, 16 y 17. Está antes de Salmos, está Job. Job 24, 16 y 17. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Dice en esta otra traducción: los ladrones roban de noche, no salen durante el día, aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. ¿En qué horario es en el que más horas? A veces en el día, ¿verdad? ¿Y en la noche? No, estoy bien cansado. Gracias, Señor, te doy amén. Y a veces ni gracias le damos. Dice que en la noche los ladrones roban de noche, no salen durante el día, aborrecen la luz, obviamente espiritualmente hablando, sí hay ataques en el día, espirituales, pero más en la noche. Dice, aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. Y dice la palabra que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, para robar y destruir. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No tengas miedo. El Señor manda ángeles a tu alrededor para que estén acampando. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? A veces decimos, es que yo estoy al abrigo del Altísimo. Ajá.
La sombra no es para todos. La sombra es para aquellos que se esfuerzan, que caminan en santidad, en rectitud, ¿sí? Que están valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que están rechazando el pecado, que están dejando de hacer lo malo. Para ellos es la sombra. Él nos abriga, Él nos cobija, Él nos cuida. Dice la palabra como la gallina a sus pollitos. Pero a veces abusamos de la misericordia de Dios. A veces nos cuesta trabajo congregarnos. A veces se nos hace tan fácil. Hay iglesias en que cuando hay puente dejan de dar servicio porque hay puente, ¿no? Pero bueno, cada quien. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, no tener miedo. Les vuelvo a preguntarle, ¿tienen miedo a la muerte? Vamos a la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Segunda de Timoteo, versículos del 6 al 10. Tenemos segunda de Timoteo, después de Tesalonicenses, antes de Tito, antes de Hebreos, unos libros antes de Apocalipsis. Encontramos a Timoteo. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 10. Y dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Voy a hacer una pausa aquí. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué nos enfriamos? Hermano, es que cuando yo me convertí sentía un gozo, una presencia del fuego, el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué te enfriaste? Porque no lo avivaste. Lo estás dejando que se apague o ya se apagó. ¿Cómo se aviva? En la presencia de Dios, congregándote, orando, ayunando, obedeciendo, caminando en santidad. Dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Escuchen con esa otra traducción. Por eso te recomiendo, no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios nos mostró Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado vida eterna. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en Él? ¿Y Él qué te ofrece? Vida eterna. ¿Okay? Entonces, si el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo, si Él te está ofreciendo la vida eterna, dice que Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hizo por nosotros. Porque Él destruyó a la muerte. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Confías en el Señor Jesucristo entonces o no? ¿Confías en el Señor Jesucristo? No tienes por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Qué viene a tu mente? Si tienes hijos, es que mis hijos están en las manos de Dios. Es que en mi casa, todo cuando dejemos este mundo acá se va a quedar. No te preocupes, ocúpate de las cosas del Señor. Él se ocupa de ti y de los tuyos. No temas, no tengas miedo. Lo que ves, las pruebas, las situaciones, todo, son temporales. Lo que te ofrece el Señor es eterno. Lo que nos ofrece el Señor es eterno. Ya venció a la muerte. No tienes por qué tenerle miedo. He conocido y he visto y he orado por personas cristianas donde la muerte está ahí en ellos, porque ellos mismos la llaman. Mucho cristiano hoy en día dice, es que mejor me muero. Señor, es que mejor es que me muera.
¿Quién tiene el reino de la muerte? ¿Le das derecho legal? Por eso es que está ahí. Por eso es que te anda rondando. Obviamente también quiere atacarnos. Pero la mayoría de veces el cristiano la llama. Prácticamente le dice, aquí estoy. Es que no me quiero morir. No te vas a morir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Que vamos a dormir. Y vamos a resucitar en Cristo para vida eterna. Entonces no te vas a morir. No tengas miedo a la muerte. Señor Jesucristo la venció en la cruz. Ok, ya venció la muerte en la cruz. Pero ¿qué más pasará? Vamos a ver qué más va a pasar. Primero a los Corintios 15, 26 al 28. Nos regresamos unos libros y está Primera de Corintios. Capítulo 15, versículos 26 al 28. Primera a los Corintios 15, 26 al 28. Primera a los Corintios 15, 26 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice con esta palabra, con esta traducción, el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando la Biblia dice Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. ¿Quién es el posterior enemigo que será destruido? La muerte. Ya la venció en la cruz, cuando resucitó. Venció la muerte, porque resucitó. Y el posterior enemigo va a ser destruido. ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Qué? ¿No confías en Dios? ¿No crees en Él? O sea, a veces podemos pasar una prueba de enfermedad, sí. Duele, sí. Pero te puedes imaginar a Job. Digo, por si piensas que tu prueba ha sido muy dura. Las que yo he pasado no se comparan. Obvio no. Pero he aprendido mucho. Tienes miedo que Dios te castigue. ¿Tienes miedo que Dios te castigue? Vamos a la palabra. Primera de Juan 4, del 7 al 18. Primera de Juan, del 7 al 18. Primera de Juan 4, del 7 al 18. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 4, del 7 al 18. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en Dios permanece Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor, que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay miedo y hay temor? Necesitamos ser perfeccionados en el amor. Dice esta traducción, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, el que no ama no conoce a Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona en Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el amor verdadero quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Si tienes miedo a que Dios te castigue, tienes que aprender a amar. Ama a tu prójimo. A veces decimos, sí puedo. Ama a tus enemigos. Ama a quien tanto daño te hizo. Ámalo, perdónalo. Y si tú has ocasionado algún daño a alguien, pide perdón. Ponte a cuentas. Si la persona no te perdona, no será asunto tuyo. Pero tenemos que reflejar al Señor. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que hacer su voluntad. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor va delante de ti. El Señor quiere prepararte. Necesitamos despertar. Necesitamos regresar al primer amor. Necesitamos a Dios. No te apartes, no te sueltes. No te afanes con las cosas de este mundo. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Por eso es que el enemigo se levanta con todo. Porque sabe que le queda poco tiempo. Aprovecha cada instante. Busca al Señor, obedécelo, sírvele. Camina en santidad y en rectitud. Ama al Señor por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a despedirnos. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar a retransmitir. Solo se está grabando, no estamos en vivo, pero sabemos que posteriormente van a escuchar este tema muchas personas. Que Dios les bendiga grandemente. Recuerden, estamos para servirles. Saludos y bendiciones desde Nogales, Veracruz, México. Vamos a dar gracias a Dios por su mensaje. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor. Mi buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un domingo más, Señor, estar reunidos, Señor, mis hermanos, Señor, y nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente, Señor, como tú dices, Señor, en tu palabra y como hoy nos dijiste, Señor, tú, Señor, eres nuestro buen pastor, Señor, que aunque pasemos, Señor, por sombras, Señor, de valles, Señor, aunque pasemos por el valle más oscuro, Señor, tú estarás con nosotros, mi Dios. Gracias porque esa promesa, Señor, tú la cumples día con día en nuestras vidas, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que están a la distancia, Señor. Tú, Señor, nos llevas, Señor, de tu mano, Señor. Tú nos cuidas, Señor. Tú nos guardas, Señor. Padre, en esta semana que estamos por iniciar, nos queremos poner en tus manos, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tú serás nuestro pastor, Señor, que tú nos cuidarás, Señor, tú nos guiarás, Señor, y tú estarás con nosotros, Señor, a lo largo de esta semana por venir, Señor. Ponemos, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los integrantes de tus iglesias, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los integrantes de cada familia, Señor, que tú seas, Señor, con cada uno, Señor. Mi Dios, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nunca falte, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, en la vida de cada familia, Señor, sea animándonos y exhortándonos, Padre, porque ciertamente, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos motiva, Señor, a dejar de hacer, Señor, nos motiva, Señor, a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, Señor.
Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Sigue derramando, Señor, unción sobre su vida, Señor, hablándole, Señor, a su vida, Padre. Bendícele grandemente junto con su familia, mi Dios. Al igual, Señor, bendice diezmos y ofrendas que serán recibidos, Señor, esta mañana, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice, Señor, el fruto, Señor, de las manos de mis hermanos, Señor. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Tú sé, Señor, proviendo cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú las conoces, Señor. Tú provees, Señor, porque ciertamente creemos en un Dios, Señor, al cual le clamamos, Señor, y tú nos das, Señor. Así es, Señor, que ponemos, Señor, la economía de cada uno de mis hermanos, Señor. Si a alguno le hace falta algo, trabajo, Señor, prospérale, Señor, dale, Señor. Mi Dios, para mis hermanos que estén enfermos, Señor, tú restaura sus organismos, Señor. Tú ayúdales, Señor. Tú sé su pronto auxilio, Señor, porque como decía hoy tu palabra, Señor, tú nos tienes de tu mano, Señor. Solamente necesitamos esforzarnos y ser valientes, Señor, porque a veces las pruebas, Señor, son precisamente, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, y para darnos cuenta, Señor, en que te hemos fallado, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia, tu gracia es para con nosotros. Mi Dios, nos retiramos de este lugar, Señor, creyendo y confiando que tu mano poderosa, Señor, que tus ángeles y tus arcángeles estarán alrededor de nosotros, Señor. Llévanos con todo género de bien a nuestros hogares, Señor. Tú cuídanos y guárdanos, Señor, en nuestros hogares. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en les bendiga y excelente y bendecido inicio de semana. Bendice, bendiciones, hermana Hilda, Miri, bendiciones. Saludos, aquí. pastor, qué bueno que está bien. Gracias a Dios, me da mucho gusto igual saludarte. Bendiciones para tus papás, tu hermanito, Avi, Julia, bendiciones, Ainhoa, Bere, Mateo, Yayis, bendiciones, un abrazo para Yael.